Pues gracias por las personas que han llegado aquí a las 11 de la mañana en Barcelona o online. Bueno, sí. Y bienvenido especial a Daniel y no sé si hay otros compañeros en Perú que se han conectado a las 5 de la mañana, que es la estrella de Lenin para los compes en Lima. La sesión de esta mañana es un taller que significa que habrá una ponencia introducción, pero luego la idea es debatir en grupos, que supongo que el grupo online y el grupo de aquí, si llega mucha más gente, entonces dividimos en dos grupos aquí. Hay unas preguntas en la entrada en la web de la charla de Marxismo para principiantes. Y está en el chat. Entonces, yo voy a intentar resumir o dar una visión global del marxismo en 25 o 30 minutos, a ver si lo logro. Y el contexto es que hay mucha confusión respecto a lo que es el marxismo. Y a veces una confusión provocada. O sea, los medios, la derecha, intentan desprestigiar el marxismo diciendo que es dictadura, es autoritarismo, obviamente señalando la URSS. Pero luego, tristemente, una parte importante de la izquierda reivindica con o sin críticas, la experiencia de la URSS y o China y o Cuba, etcétera, como modelos de marxismo en la práctica. Por otro lado, está el marxismo académico del mundo universitario, donde hay toda una industria de libros, escuelas, no sé qué, no sé cuántos, creo que es especialmente en Estados Unidos, que van produciendo material, pero típicamente, y siempre hay excepciones, típicamente sin conexión real con las luchas. Y creo que quiero argumentar que el marxismo es otra cosa. Y que el marxismo no es una teoría abstracta que sale de la cabeza de Marx hace 170 años, sino que surge del contexto real de luchas obreras, de pensamiento en la época, de diferentes tipos. Es importante tener claro que Marx o Marx y Engels no inventaron el socialismo. El socialismo ya existía como corriente política. Lo que hicieron Marx y Engels era dar una base sólida, ideológica, analítica, digamos, al concepto de socialismo y de idea de cómo llegar al socialismo. Por ejemplo, había los socialistas utópicos a principios del siglo XIX que tenían ideas de cómo podía funcionar una sociedad mejor, pero era una idea que les salía de la cabeza e inventaban, mi modelo, que tendríamos esto y tendríamos el otro, y luego tienes la idea, ¿qué haces? Pues vendes a los poderosos para intentar crear esta sociedad. Y se crearon algunas utopías, pero salieron mal. Um, entonces, el punto es que el marxismo como instrumento para luchar por un mundo diferente y acabar con el capitalismo. Pero intento repasar unos puntos básicos del marxismo. Primero, lo que se llama el materialismo, y el materialismo suena horrible. Bueno, ¿quién quiere ser materialista? Pero lo que significa es analizar una sociedad no en base a lo que la gente dice, lo que se supone que piensa, sino que cuál es la base real de esta sociedad. Y hay una frase en alguna parte donde dicen que llegamos a la conclusión de que, bueno, cuando lo dices es obvio, antes de poder hacer, antes de tener una religión, unas creencias, antes de hacer filosofía o escribir poesía o hacer nada más, tienes que poder comer, alojarte, vestirte, etcétera. Si no comes ni tienes sitio para vivir, ¿cómo vas a hacer filosofía? Y esto de comida, alojamiento, significa producción, porque no llegas a una tierra salvaje y encuentras una comida puesta en una mesa y una casa o una tienda, ¿no? Que hay que producirlo, es trabajo para producir estas cosas.
Entonces, lo que argumenta es que la forma en que produces tu comida, alojamiento, condiciona el resto. No es una cosa como mecánica, pero que no puedes entender las ideas de una sociedad si no entiendes cómo produce sus medios de subsistencia. Y esta producción siempre es social. Lo de Robinson Crusoe en una isla solo es un mito. La, la humanidad siempre ha sido un animal social. Entonces, ¿cuáles raciones de producción se establecen para producir estos medios de subsistencia? Um, y raciones típicamente, bueno, durante gran parte de la humanidad eran grupos de personas nómadas que iban recogiendo aquí y cazando allá. O sea, no había clases sociales. Pero con el tiempo, con la revolución neolítica, que es otro debate, no hay tiempo para entrar, pero cuando se empieza a producir como más activamente cultivos, animales domesticados, asentamientos, empieza a surgir las divisiones de clase, que hay unas personas o un grupo de personas que controlan la producción y sobre todo controlan el excedente de producción y las otras personas que trabajan, en efecto, para estas personas. Entonces, tienes sociedades de clase. Y esta base de clase que surge en las relaciones de producción, luego condiciona, insisto, no mecánicamente, pero condiciona lo demás. El tipo de religión o las ideas religiosas no se entienden sin este contexto. Por otro lado, insisto, no puedes decir, hay tal base, entonces sabemos exactamente que van a rezar un día con este nombre. No, pero no entiendes lo que llamaban superestructura o las ideas, la visión ideológica y lo demás sin entender esta base. Um, entonces, en Grecia y Roma antiguas había esclavitud, o sea, democracia griega, el demos, la plaza para los amos, y los esclavos no tienen democracia. El feudalismo con los señores en sus castillos y los siervos que tenían que trabajar sus tierras. Y la Iglesia Católica en este contexto forma parte de este sistema de clase latifundistas y tal. Um, y luego el capitalismo. Tras cortar unas cabezas de unos reyes y las revoluciones, tienes trabajo libre, o sea, trabajo asalariado, ya no como siervos, pero si no trabajas y no tienes capital, te mueres. Entonces, es una libertad relativa. Entonces, las ideas dentro del capitalismo no se entienden como una fuerza independiente por sí sola, sino como parte en el contexto de esto. Um, entonces, este es un elemento clave del marxismo. Una cosa que hay que subrayar aquí es que Marx, obviamente, pero nació en Europa, trabajó sobre todo en Europa, no exclusivamente. Entonces, la idea esta de esclavitud, luego feudalismo, luego capitalismo, y con la idea de que después podemos llegar al socialismo, esto era la estructura que había surgido en Europa. En otras partes del mundo, las estructuras podían ser muy diferentes, o eran muy diferentes. La cuestión es que el método, es decir, no empiezas de las ideas, la religión, sino de la base material. Esto se aplica. O sea, no hay sociedades donde no se rigen en base a esto. Porque en cualquier sociedad del mundo hay gente que tiene que trabajar, si no, no pueden comer. ¿Cómo se trabaja? Si se surgen relaciones de clase, entonces esto influye en lo demás. Entonces, la idea de que el marxismo sirve para Europa y no el resto, yo creo que hay que saber aplicarlo, que no es como un esquema rígido, pero es un método para analizar cada situación. No, es un método de trabajo, no es la solución a tu problema, pero es una manera de llegar a una solución a tu problema. Este es el primer punto, ya he comido demasiado tiempo. Materialismo. Segundo, la dialéctica. Esto viene de Hegel, que fue un filósofo muy influyente en esa época, bueno, a principios del siglo XIX. Y Hegel entendió la historia como cambio, no una cosa estática, y cambio por contradicciones internas. Que si pensamos una idea típica, bueno, un poco después quizás, era la idea que hay una situación estática y si pasa algo es porque viene algo para chocarlo y desbordarlo. La idea de billar, si tienes una bola de billar que está ahí tranquilamente y solo se mueve si viene otra bola de billar para golpearlo.
Esto, de hecho, si piensas que se refleja en la idea a menudo de la derecha, la burguesía, sobre las luchas y las huelgas y tal, que las causan agitadores exteriores, porque no pueden comprender que hay un grupo de personas en su fábrica, en su barrio, que quieren luchar porque sí, sino que siempre tiene que ser una fuerza exterior que irrumpe. Entonces, esta idea de la dialéctica de contradicciones internas viene de Hegel. La diferencia es que para Hegel hablaba del progreso de la sociedad, por la historia, pero era todo en términos de ideas. O sea, había una idea y después viene otra idea que contradice esta primera idea y surge una de la tesis, la antítesis y luego una nueva síntesis y tal. Y era a nivel de ideas, y segundo que para él el punto más álgido posible era el Estado alemán de la época. Que bueno, como modelo perfecto, no. Pero este método lo llevaron Marx y Engels, pero no aplicando ya no a solo las ideas, sino a la base material. Lo que decía antes, de cómo diferentes sociedades de clase tienen sus contradicciones internas que llevan a conflicto, que pueden llevar al salto hacia una sociedad, en cierto sentido, más avanzada. Um, no es automático ni fácil, o sea que no controlo los detalles, pero el Imperio Romano cayó, pero no para ser reemplazado por algo más avanzado, sino una cosa mucho más confusa. Pero como idea de que las sociedades cambian, pero no gradualmente, no por fuerzas exteriores, sino por las contradicciones internas, que son principalmente no solo las contradicciones de clase. Um, pero insistiendo que estos cambios sociales no son una cosa mecánica, porque tal relación de clase, entonces habrá este resultado de aquí a 55 años. No funciona así. Pero crea las condiciones donde puede darse este cambio. Um, entonces, con esta forma de análisis del materialismo y la dialéctica, Marx y Engels analizaron la situación entonces en Europa, aunque al final de su vida, Marx creo que viajó a Argelia, estaba estudiando otros tipos de sociedad, aplicando el mismo modelo global, pero de forma creativa. Otro elemento clave es la economía marxista. Um, que en otros años en las jornadas hemos hecho un taller específico sobre economía marxista y no hay tiempo para intentar explicarlo todo aquí. Puntos claves, bueno, que las ideas sobre economía de Marx venían de economistas británicos, creo que sobre todo escoceses de la época. Um, punto clave, que la idea de que el valor económico viene del trabajo humano. Que en esa época los economistas sí que intentaban analizar qué es el valor de una mercancía. Más tarde deciden que es demasiado peligroso entrar en esto y solo hablan de los precios y oferta y demanda y se olvidan del valor. Es el precio que un día es 1.000 euros y otro día es 100 y no hay explicación. Pero con los economistas del siglo XVIII, XIX, principios del XIX, sí que querían analizar el valor. Y la idea de que el valor viene del trabajo humano. Por tanto, los beneficios de los ricos vienen del trabajo humano. La riqueza de una mierda como Elon Musk no es por su genialidad, es trabajo humano acumulado. El capital es trabajo humano acumulado. Cuando dicen en la producción, bueno, los trabajadores se merecen su parte porque han trabajado, pero yo como capitalista también me merezco mi parte, están diciendo que yo robé mogollón a lo largo del tiempo, o mis padres o mis abuelos, o yo mismo he robado todo esto y entonces tengo derecho a robar un poco más, porque de la producción, tampoco hay tiempo de entrar en detalles, pero que por cada día que trabajas te pagan salario, pero no es todo lo que has producido. Tienes que producir más de lo que te pagan. Um, y de aquí vienen los beneficios. Entonces, conclusiones de esto, que primero, como decía, que los super ricos lo que tienen es acumulación robada efectivamente de la gente trabajadora. Y dos, si todo el valor económico en el sistema lo produce la gente trabajadora, la burguesía, la clase capitalista, nos necesita a la gente trabajadora. Nosotros no necesitamos a la burguesía.
no tienen, o sea, que de hecho a nivel micro se nota que si el jefe no está un día en lugar de trabajo, típicamente las cosas van mejor. Si la plantilla no está, pues no se trabaja. Se- Siempre decir, no, porque ahora es con la maquinaria y todo es tan magnífico y con la inteligencia artificial, pero si la plantilla hace huelga, hemos perdido no sé cuántos millones hoy porque han hecho huelga. O sea, ¿en qué quedamos? No pintamos nada y no nos merecemos un salario digno, o todos sus beneficios vienen de nosotros. Pues claro que vienen de nosotros. Y solo se recuerdan cuando hay huelga y quieren denunciarnos porque estamos costándoles dinero. Con lo cual, cada otro día están sacando estos millones de nuestro trabajo. Entonces, esta es la parte esencial. Bueno, todo es importante del análisis marxista de la economía, pero la parte esencial es esta. Más allá de álgebra y tal, que hay mucho. Socialismo, como decía al principio, había antes de Marx y Engels la idea de socialismo como utópico, como un gran plan, pero primero no funcionó, bueno, sobre todo no funcionó y no tenía base en la realidad existente, salía de la cabeza del pensador en cuestión, típicamente él. El marxismo, en el marxismo, el socialismo es fruto de la autoemancipación de la clase trabajadora. Eso es importante en el sentido que el socialismo no es como simplemente una buena idea, sino es una posible conclusión de las propias luchas que ocurren dentro del capitalismo, de la autoorganización de la gente trabajadora y más en general de gente oprimida, pero típicamente la mayoría de la gente oprimida también es de clase trabajadora. Um, entonces, en alguna parte, creo que en el Manifiesto Comunista, hablan de las luchas de clase dentro del capitalismo y dicen, a veces se gana algo, a veces se pierde, esto ya sabemos. La gente que ha participado en luchas ya sabe que logras avanzar en algunas cosas, pues también, como decía la Rosa Luxemburgo, el trabajo sindical es un trabajo de Sísifo, que hago un mito que es griego, que cada día tiene que empujar una roca arriba de la montaña y luego volvió a caer. Y el trabajo sindical es bastante así. Decía en el Manifiesto Comunista que el elemento clave de esto es ganas lo que puedes ganar, pero en el proceso de esto vas construyendo organización sindical, vecinal, lo que sea, y dentro de esto intentar desarrollar las ideas de cómo podemos ir más allá de luchar contra un recorte salarial o conseguir un aumento salarial, eh, luchar contra el cierre del hospital, para intentar plantear, bueno, podíamos hacer las cosas de forma diferente, podíamos construir una sociedad diferente, ya no como una idea que yo he inventado, sino como un resultado de esas luchas. Porque en cualquier lucha importante se produce autoorganización. El comité de huelga, la asamblea de la plantilla, la asamblea de barrio, cada uno con sus diferentes aspectos y puntos, pero la idea de autoorganización, y esto se vio en la Revolución Rusa, primero en 1905, que cuando surgen los soviets, y después otra vez en 1917, pero en Alemania en la misma época, consejos obreros, pero más tarde en Irán en 1979, antes de que Khomeini y tal tomaran el poder decisivo, había consejos obreros que se llamaban shoras, que eran muy, muy fuertes, gracias a la izquierda y cierta izquierda stalinista que ayudó a Khomeini, los desmontó, pero existían. En Polonia, en el 1980, Solidarność, mucho antes de convertirse en un partido de derechas, era un movimiento obrero enorme, con autoorganización desde abajo, limitaciones políticas, sí, pero autoorganización de la clase trabajadora de Polonia en un país de capitalismo de Estado, que fue impresionante y hay más ejemplos. Um, Quizás un ejemplo decisivo para Marx y Engels fue la Comuna de París en 1871, uh, con diferencias, pero aquí dicen, este es el modelo de Estado obrero. No es elegir unos diputados al Congreso y a ver si pueden aprobar leyes, sino abolir esto, construir otro Estado, pero como decía sobre el socialismo utópico, no es una idea que sale de mi cabeza, es
en base a ejemplos reales de lucha, a veces con cosas ya que existieron, la Comuna de París, los pocos años que duró el poder soviético en la URSS, o como extrapolación de experiencias. Y cualquier persona que ha participado en luchas habrá visto cómo la gente cambia sus ideas, cómo gente nueva empieza a implicarse en las luchas. Y entonces, esta es la base del socialismo. Entonces, repito, insisto, la emancipación de la clase trabajadora, la autoorganización de las personas trabajadoras era central para Marx y Engels. La película Joven Marx es muy buena en este sentido. Yo no sé si cada detalle es correcto, pero se ve aquí cómo participaron en esa época, en 1848, había periodo revolucionario en Europa y había movimientos, escribieron un manifiesto, creo que en el 47, pero como manifiesto de la Liga Comunista que existía. Um, También aspectos interesantes que el Engels en 1840 y algo escribió las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, y esto gracias a su contacto con unas mujeres jóvenes irlandesas, trabajadoras, migrantes en Manchester, que lo llevaron, y se ve en la película, lo llevan a los barrios pobres para que vea por sí mismo. Y Marx y Engels aprendieron mucho de ellas. O sea, sobre la cuestión nacional salen defensores claros del derecho de independencia de Irlanda y cómo esto es importante para la clase trabajadora británica. Um, y insisto otra vez, esto no salió de la cabeza genial de Marx o Engels, sino de la propia experiencia de la gente trabajadora. Entonces, su alternativa era de que esta clase trabajadora real, de carne y huesos y con sus contradicciones, tenía que ser la fuerza de autoemancipación, de la construcción del socialismo. Y este elemento de liberación desde abajo, de autoorganización, a menudo es ausente del marxismo académico, pero también muchas veces del marxismo organizado en partidos ortodoxos, que priorizan si tienen propiedad estatal, si hay una burocracia planificando. Esto, bueno, quizás no es perfecto, pero es como casi socialismo. En la Guerra Fría y después, pues si es un Estado, un gobierno que se alinea con Rusia, entonces es bueno. Si hay luchas en contra desde abajo, pues son malos porque son agentes de imperialismo, porque el gobernante X es de los nuestros. Esto no tiene nada que ver con el marxismo. Si el marxismo dice hay que analizar una sociedad en base a quién controla la producción, quién se queda con excedente y quién produce, pues miras, por ejemplo, Cuba. Hay una clase trabajadora cubana que trabaja, su salario vale más o menos como $10 al mes, y hay una burocracia que vive mucho mejor, que explota a la clase trabajadora cubana. También es un elemento que no he tenido tiempo a comentar, toda la cuestión del imperialismo, de choque entre diferentes burguesías, que no todas las burguesías son iguales, son malas, pero algunas son más potentes, malas que otras. Entonces sí que Cuba sufre el imperialismo a manos de Estados Unidos y también de otra forma durante muchos años a manos de la URSS. Uh, y ahora cada vez más de China. Entonces, hay estos otros aspectos que hay que tener en cuenta, pero Cuba es una sociedad de clase con una clase dirigente que también utiliza el racismo, también utiliza el machismo, también oprime a la izquierda, que estamos en contacto con gente en Cuba que ha sufrido mucho, gente de izquierdas. Con una visión del marxismo revolucionario, esto no es ningún misterio. Tienes una sociedad de clases, tienes opresión, tienes una clase dirigente que prefiere, por ejemplo, dedicar la inversión a alguien en la puerta. Dedicar la inversión a construir hoteles de 5 estrellas para turistas que no están llegando, en vez de invertir en el sistema eléctrico o de agricultura. Esto, si intentas entenderlo como una estrategia marxista, no tiene sentido alguno. Pero si entiendes que es una clase dirigente que busca sobrevivir y sacar beneficios en el contexto del mundo actual, pues para ellos sí que tiene sentido. Entonces, el marxismo no es la expresión del Estado de la URSS
o de China, China con sus multimillonarios en el Partido Comunista, o del Estado cubano, ni hablar de Venezuela, sino que es un elemento que nos ayuda a entender estas sociedades en el contexto, insisto, del imperialismo, que no tengo tiempo a profundizar. Ya hicimos una charla con una compañera argentina hace unas semanas sobre el imperialismo. Entonces, Marx 21 es un grupo pequeñito, formamos parte de una corriente internacional donde hay grupos más grandes y seguramente algún grupo aún más pequeño que nosotros, pero el motivo de ser de Marx 21 y de nuestra corriente es porque defendemos esta visión del socialismo desde abajo, del marxismo revolucionario, no como una teoría de cómo poner a unos dirigentes para controlar las cosas desde arriba, de forma genial y bla, 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 sino cómo podemos fomentar estos elementos de autonomización, autoemancipación, que surgen, en cierto sentido, espontáneamente, porque no depende de la agitación exterior para que haya luchas. Pero una expresión que no sé si de dónde viene el Tony Cliff, que fue fundador de nuestra corriente, que lo mencionamos ayer en la charla sobre Palestina, fue un judío palestino, hablaba del Partido Revolucionario como la memoria de la clase trabajadora. Porque una cosa que hemos visto a menudo es que hay luchas, siempre hay luchas, ha habido revoluciones, pero no te lo enseñan en la escuela. O sea, la historia real de la Revolución Rusa no te la enseñan en la escuela. En el Estado español tampoco, ni mucho menos, te enseñan la historia real de lo que pasó en el 36 y 37. Y lo que pasó en esta ciudad en mayo de 37 tampoco te enseña gran parte de la izquierda. Entonces, la idea del grupo revolucionario como espacio no de clases magistrales, sino de autoeducación colectiva y mutua, donde aprendamos de las diferentes luchas actuales y de las luchas del pasado, aprendamos las lecciones de esas luchas e intentamos aplicar estas en la actualidad. Y aquí es la reacción dialéctica, de nuevo, que no es que hay unos iluminados que tienen que ilustrar a los demás, pero tampoco es que, bueno, hay una lucha, pues espontáneamente todo el mundo sabrá que no se puede fiar del jefe o del broker sindical o de las promesas de algún diputado o concejal. No, muchas veces la gente sí que se cree en estas mentiras. Si hay gente que sabe que cada vez que dice, bueno, abandonamos la huelga que han prometido que ya lo arreglarán. No, no hay que fiarse. Quizás hay demasiados migrantes porque no sé qué y sería mejor sin. No. O sea, tiene que haber voces dentro de cada lucha, idealmente, que se recuerden de lo que ha pasado en luchas anteriores, que tengan la acumulación de esas experiencias, que tenemos que estar por la autorización, no depender de unos burócratas, tenemos que estar en contra de toda opresión, pero también tenemos que entender que el hombre trabajador blanco que quizá utiliza términos inadecuados, hablando según qué tema, no es el enemigo. Hay que discutir, si utiliza un término racista, hay que explicarlo, discutir, pero ver que él no es el enemigo es arriba. Y por esto no sale automáticamente, hay que trabajarlo. A veces la gente que sufre racismo no siempre, bueno, entonces entiendo que tengo que hablar con ese trabajador blanco y convencerlo. ¿No? Es una mierda, que se vaya a la mierda, es un facho. No, hay que aprender cómo se combinan todos estos elementos y cada persona individualmente es imposible que hayas leído todo, que sepas todo, porque cada persona tenemos nuestras limitaciones, pero colectivamente podemos colectivizar este conocimiento, compartir. Y esa es la idea de un grupo revolucionario. No es mandar desde arriba, sino ser parte de la lucha. Pero aquí citando lo de Gramsci, que hablaba de intelectuales orgánicos, gente trabajadora que no dice, bueno, soy obrero y punto, soy tonto. No, somos personas trabajadoras, pero podemos y debemos aprender la historia. De hecho, mejor que los ricos, porque si queremos derivarlos, tenemos que tener cierta base política. Insisto, esto no se hace de forma individual, se hace de forma colectiva, y el marxismo revolucionario puede ser un instrumento muy importante, bueno, yo diría esencial, en poder hacerlo. No tienen todas las respuestas escritas y hay un libro que solo hay que citar. Es una forma de trabajar
que hay que continuar desarrollando una compa en unas jornadas de nuestra gente en Gran Bretaña. Sobre el tema trans, Marx y Engels no escribieron nada. Entonces, no podemos citar lo que decían sobre el tema trans. Pero para entender la opresión trans tampoco empezamos desde cero, porque hay cosas escritas sobre opresión, sobre capitalismo, cómo divide y vencerás. Entonces, esta combinación dialéctica de aprender del pasado, de los libros, son importantes, pero también de las luchas actuales y cómo se aplica todo esto en la práctica. Entonces, esto es lo que intentemos hacer en Marx 21, y esto con mis 30 minutos que se han acabado. Espero haber dado alguna idea. Entonces, la idea ahora es um, dividir en grupos que no sé cuántas personas tenemos online. Ah, bueno. Entonces, si las personas online, si tienen acceso a las preguntas, no sé si hay que volver a ponerlo en el chat. Las preguntas están en la web max21.net/jornadas 2025. O incluso si tenemos posibilidades técnicas, se pueden poner en la pantalla. Aquí, entonces hay tres preguntas y la idea es que sean la base para que todo el mundo opine y comente y reflexione colectivamente. Y ahora son casi las 12 hora de Barcelona. Damos que 25. Pues muchas gracias a todo el mundo. Ha sido una conversación muy interesante aquí en Barcelona y se ve que también online. Entonces, la idea ahora sería repasar las preguntas con un breve informe de cada grupo y luego puesto en común con los matices que se quieran. ¿Tienes las preguntas ahí escritas? Lidia, si quieres leer la primera pregunta y dar tu resumen. Un momento. El marxismo es muy complicado y no veo la necesidad de leer libros antiguos para poder luchar ahora. Vale, nosotros lo que hemos comentado aquí en nuestro grupo es que es muy importante formarse y tener conocimiento adecuado para poder luchar contra la explotación y contra ese capitalismo, porque cualquier persona, es lo que decimos, puede formarse y puede aprender y no tenemos que ser ignorantes, porque la ignorancia nos hace más débiles, lógicamente. Y entonces nos pueden manipular, nos pueden engañar con esos discursos de la derecha, decía yo, esa derecha tan nefasta que tenemos, la derecha con tanta crueldad, ¿no?, que tiene. Y entonces es muy importante tener conocimiento para poder hacer esta lucha y que cualquier persona no se deje engañar y tenga las armas necesarias, los instrumentos necesarios para luchar contra este capitalismo tan explotador.
Muy bien. Para la gente que no la conozca, es Lidia de Tarragona, que ha venido esta mañana. Del grupo online, ¿hay alguien que haga el breve reportaje? Sí, bueno, pues esta pregunta me toca a mí para traer. Em, Aquí se habló de bueno, que es verdad que mucha gente tiene la idea de que es muy complicado lo que es la teoría marxista, mm, pero habíamos hablado de que había que entenderlo como una guía y una herramienta más que un dogma porque mucha gente lo ve como, lo entiende al principio como si fuera un dogma y no, sino más bien una herramienta que nos ayuda, como dice la compañera, de lucha contra las opresiones que sufrimos por parte del poder. Em, También habíamos hablado de que muchas veces se lee a Marx sin la base económica del capital y se intenta explicar como si fuera algo complicado en cuanto a filosofía o economía. Eh, También se menciona un poco a Gramsci sobre la filosofía de la praxis que no está basada en libros, sino en un método de pensar como sistematización de una práctica social. Eh, y María nos animó a leer a Luxemburgo y a Kollontai y también a Sedova porque, claro, acertaron más que los hombres eh, marxistas, ¿no? Y, y también Joan también habló sobre si se podría recuperar también los pensamientos más humanistas de Marx que podrían ser recuperables para la visión revolucionaria actual. Eh, y, y eso fue un poco el resumen de lo que estábamos hablando. De esto. Buen, gracias. ¿Algo que añadir desde la sala virtual o la sala presencial? Pues yo solo añadiría dos cosas, que primero, la importancia, sí, de Rosa Luxemburg, de Alexandra Kollontai, que tenemos escritos de ambas en la web, y también un texto muy interesante, de nuevo de Tony Cliff, que en 1959 escribió un libro sobre Rosa Luxemburgo, que aún no estaba de moda ni nada, pero quería recuperar ese aspecto más liberador y tal, y lo tenemos en la web, en HTML. Y la otra cosa sobre el marxismo como complicado, una cosa que yo he comentado aquí, quizás también en la introducción, es que sí que hay sectores que intentan hacer que el marxismo sea una cosa muy complicada, que no se puede entender, y esto como manía contra el marxismo académico, por un lado, y también por otro lado, con ciertos sectores de la izquierda que quieren una especie de marxismo fosilizado, que no conecte con la gente, que la propia gente normal no puede entenderlo, que es una cosa de los expertos en la tarima que hablan y los demás simplemente ahí calladitos porque no hemos leído tochos y tochos y tochos. Entonces, en nuestra corriente, como he insistido mucho en la ponencia, tenemos una visión muy diferente del marxismo como una cosa viva, que surge de la lucha y que tiene que relacionarse con la lucha, y que sí que habrá cosas más complicadas, pero que lo básico, estaba diciendo aquí Rebeca, compa brasileña, que en el MST hacen talleres de formación donde sí que entran en ideas marxistas, que esto es muy interesante. Um, ya son la 1 menos 7 minutos. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, volvemos aquí, Rebeca, si quieres. Es que- Ay, Gracias. Bueno, la pregunta o la afirmación sería, el marxismo sirvió para la Europa del siglo XIX, pero no se aplica al mundo actual, especialmente en el sur global. Em, bueno, estábamos comentando que claro que no estamos de acuerdo con esta afirmación y que
el marxismo, como con su naturaleza muy dinámica, sí que se discutió y que se ha incorporado a luchas también en el sur global, como en Latinoamérica, en África. Y claro, yo también como académica entiendo cómo surgió esta idea de combater el eurocentrismo en movimientos decoloniales, pero hay que, bueno, que repensar esto y verlo como una manera de no tirar las cosas buenas que salen de Europa también, ¿no? O sea, de encontrar un camino de incorporar discusiones y la teoría que sale desde del sur global, pero también que hay mucho que se hace y que se ha hecho en Europa, en Estados Unidos, como, entonces no esencializar esta idea de eurocentrismo. No sé si he hablado todo, si alguien quiere añadir algo. Bueno, las personas online seguramente. Creo que me toca a mí. Bueno, en el grupo de online lo que teníamos claro es que a día de hoy las condiciones que hicieron surgir el marxismo están plenamente vigentes. Lo vemos en que, por ejemplo, la clase trabajadora ha crecido de forma exponencial y que es muy, muy superior a la época en la que Marx escribió bueno, realizó sus escritos. El caso de la India, con una huelga general hace un año, año y medio, de 2 millones de personas, demuestran que el marxismo como análisis de la clase trabajadora y de la lucha de clases sigue plenamente vigente. Lo que sí teníamos claro era también que hay, digamos, necesidad con el surgimiento, por ejemplo, del movimiento zapatista, que cuestionó un montón de historias a nivel teórico. Digamos, es necesario tener también, digamos, añadir al marxismo las cosmovisiones que pueda haber del tema de América, en concreto en el caso de América Latina. María explicó varios casos digamos, de autores que sería necesario añadir al análisis de Marx, porque hacen un análisis en lo más local, más centrado en las luchas locales y en la cosmovisión local. Y habló del caso de que se llaman quilombolas, que son organizaciones de indígenas. Se comentó también a autores como Ayton Krenak, que yo creo que es muy interesante leerlo. Escribió una cosa que se llama Futuro Ancestral, que yo creo que es de lectura obligada. Pero vamos, que en general, digamos, el criterio general del grupo sobre el tema de la pregunta es que digamos que está plenamente vigente el marxismo y es aplicable, digamos, al sur global sin ningún problema, sin ninguna duda. Pues, ¿alguien más para añadir este punto? Pues sí, parece que hay bastante consenso. Sí, bueno, eh, subrayando lo que decía Joan sobre la clase trabajadora en lo que se llama sur global, que es también un término cuestionable, que estoy pensando en el movimiento obrero de Brasil que surgió en los 70, los 80, movimiento sindical enorme, partido de izquierdas enorme, el PT. Y no, aquí no se puede aprender nada de la experiencia de burocratización de los sindicatos, del problema de reformismo, está plenamente relevante. O Sudáfrica, época parecida, movimiento obrero nuevo, que luego se burocratizó, la lucha contra el apartheid y se instala un gobierno que aplica políticas plenamente neoliberales. También condena la muerte a miles y miles de personas con el SIDA, que es otro debate sobre ahí. O actualmente con las revoluciones o no, los golpes de Estado en el Sahel, que he comentado aquí, que hemos publicado un par de artículos, sobre todo compañeros nuestros nigerianos, marxistas revolucionarios nigerianos, desde allá explicando los aspectos positivos, pero también las limitaciones. O sea que aplicar el método marxista no como un esquema fija para poner por encima de cualquier sociedad, sino una forma de entender
Y a veces la idea que no se puede aplicar al marxismo es una excusa para decir que si hay un general que se erige en jefe y hace tratos con China, esto no se puede criticar porque es eurocentrista criticarlo. No, es marxista criticarlo. Y subrayar lo que visto en el chat que habéis comentado, obviamente, con Daniel de Perú, el caso de Mariátegui, que he leído poco, confieso, pero creo que es un ejemplo entre muchos que aquí Rebeca ha mencionado otros y no sé si Callum, de pensadores marxistas y pensadoras marxistas desde diferentes contextos. Quizás hay que abandonar el concepto del sur global porque el capitalismo está por todas partes. Pues muy bien, ya son la una cuando tiene que empezar la siguiente sesión, pero nos falta la tercera pregunta ya. Pues empezamos aquí otra vez. Xavi, volvemos a Tarragona. Vale, bueno, bueno, la pregunta era, ¿el marxismo se intentó aplicar en la URSS con resultados terribles? Eso basta como advertencia. Bueno, aquí hemos matizado primero que cuando hablamos de la URSS hay que distinguir cómo surgió con la Revolución Rusa, perdón, con la Revolución Rusa y después los desarrollos posteriores, y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y después, bueno, sí, creo que en resumen todos estamos de acuerdo que eso no sirve como advertencia contra el marxismo, sino como cómo se puede aplicar o degenerar la aplicación del marxismo. Hemos nombrado el caso de Corea del Norte como un ejemplo de lo grotesco que se puede llegar a suceder usando el nombre del marxismo, del comunismo. Y hemos comentado que si Marx y Engels levantaran la cabeza, muchas cosas de lo que se ha hecho en nombre suyo, pues seguramente habrían alucinado de los resultados. Después, y sobre todo eso, que la experiencia de la URSS, hemos comentado todos un poco que los primeros tiempos, que fue una revolución popular, una revolución desde abajo. Rebeca ha comentado también el tema de la liberación de la mujer y muchos temas sociales que en ese momento se hizo legislaciones y medidas súper avanzadas que incluso hoy han quedado, aún no se ha llegado a muchas cosas que sucedieron entonces, ¿no? Como el tema de la mujer, que hemos nombrado a Kollontai también, a Krupskaya. Yo creo que es un poco el resumen de lo que hemos hablado. A ver, la gente online que habéis debatido. Buenas. Bueno, pues aquí por aquí estamos también bastante de acuerdo todos en lo que acabas de comentar sobre ¿no? que la URSS no tiene nada que ver con lo que es el comunismo o marxismo, lo que entendemos por, ¿no? En nuestra corriente por esta teoría y por lo que tiene que ser esa sociedad, ¿no? Sí es verdad que hemos planteado un poco de forma un poco distinta esa pregunta y o esa afirmación, ¿no? Ese que es como el típico comodín actualmente para desautorizar cualquier idea ligada al marxismo, al comunismo, cualquier idea de avance o progreso que uno plantee. Y en ese sentido, ¿no? Como cuando uno no milita, siempre cuando hablas sobre la teoría marxista, comunista y demás, siempre surge esa pregunta, bueno, ya se intentó, ¿no? Pero salió mal, mira cómo salió, ¿no? Y hemos un poco hablado y debatido sobre que la respuesta que demos a esa afirmación, a esa pregunta, es fundamental ¿no? Para dar respuesta a lo que se está gestando en la sociedad más joven, ¿no? Que se está radicalizando en el peor de los sentidos, ¿no? Y tenemos que ser capaces de dar una respuesta, yo creo que clara y muy cercana a los jóvenes y a la sociedad actual para que esto no pase, ¿no? Para que no sea la típica pregunta o afirmación comodín de, bueno, eso ya se intentó y se queda ahí. Porque hay muchas otras instituciones burguesas que se siguen intentando y siguen fallando y ahí están y nadie las cuestiona. Pues tenemos que ser capaces de dar esa pregunta y esa afirmación. Y más o menos ahí cierro. Bueno, parece un poco parecido a lo que hemos hablado aquí, sí. Aquí también hemos hablado de esto de que
que aparentemente no todo funcionó mal, no todo funcionó bien, pero que hay que aprovechar las experiencias, y después intentar hacer, ligándolo con lo que dices, sobre todo de cara a la gente joven, por ejemplo, que no sea un paquete que se haya tirado, se intentó, no funcionó, eso es una simplificación demasiado grande y que habría que volver a los orígenes, a los primeros textos, a la intención de liberación que tenían el origen del marxismo y poderlos aplicar hoy. Lo que hace falta muchísima pedagogía, esto ya pienso yo, para revertir la situación de los jóvenes que dices hoy en día, que están radicalizados, muchos, pero en el mal sentido de la palabra. No todos, que hay No todos, exacto, sí, de sí, todo. por supuesto. Hay esperanza. Sí, sí, tanto, siempre hay esperanza. Sí. Pues deberíamos ir cerrando porque en teoría a la 1 empezaba la siguiente sesión. Pues yo creo que para mí el punto clave es lo que ya se ha dicho, que la distinción entre lo que representó la revolución de 1917 y los primeros años de la revolución y lo que representó la URSS. Y yo, para ser un poco feo, he comentado aquí, es como intentar tratar como un pack del 36 del Estado español de la Revolución Española hasta el 78. Como, ¿eso es bueno o malo? Pues claro, el 36 hay muchas cosas positivas y el franquismo fatal. Y alguien que diga, bueno, el franquismo había cosas positivas, no lo decimos. O sea, bueno, los fachos lo dicen, pero nosotros no. Y para mí, con la URSS es el mismo argumento que, había cosas buenas de la URSS de Stalin. Bueno, no, el capitalismo. O sea, no es un ejemplo de socialismo en absoluto. Y yo creo que es importante para la izquierda marcar una diferencia total con lo que representaba la URSS y el stalinismo. Y con matices, esto se aplica a China y también se aplica con más matices a Cuba. Hay que insistir en que el marxismo, el socialismo, es la autoemancipación de la clase trabajadora, no es que los dirigentes tengan banderas rojas en sus limusinas y sus mansiones. Y esto hay que dejarlo claro. Y aquí hablando de gente joven que dice, todos son derechos. No, hay mucha gente joven luchando, movilizándose por Palestina, contra opresión de género y tal. Y un marxismo aún ligado al estalinismo, por activo o por pasivo, simplemente por silencio, no tiene nada que ofrecer a gente que está luchando por un cambio real y una sociedad diferente. Mientras el marxismo revolucionario, que rompa con todo esto, yo creo que sí que tiene cosas que ofrecer si logramos hacer estas conexiones. De cosas para leer, hay un folleto aquí de un compañero británico ya que murió tristemente, John Molyneux, ¿cuál es la tradición marxista? Que intenta distinguir entre el marxismo revolucionario y otras cosas que no lo son. Y sobre el tema Rusia, hice un libro para el 90 aniversario, Rusia en 1917, la Revolución Rusa y su significado hoy. Y la idea era precisamente recuperar las experiencias de liberación que representaba la Revolución Rusa para conectar con gente anticapitalista de la época. Estamos hablando de los 2000. Porque, como decía antes, a menudo todo lo positivo de la revolución en sí se perdió bajo la mierda del estalinismo y hay que recuperar cosas muy interesantes que ocurrieron allá. Entonces tenemos los libros allá. La gente online, pues lo siento, pero ya otro día ya será. Pues no sé qué hora es ahora. Dejamos 15 minutos. Entonces, bueno, hay 23, bueno, no, sí, hay 20, 25 empezamos, que sentimos la hora, pero estamos así. Sí, bueno, muchas gracias por la participación y vamos creciendo poco a poco, tanto aquí como allá. Bueno, hasta ahorita.